Hola mis queridos Virgo, ¿cómo están? Miren, estos somos nosotros, porque yo soy Virgo, ascendente Virgo. Qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa. Esto es para no confundirme, por favor, mientras que busco algo más acorde al canal. Esta es tu lectura semanal. Yo soy Kalahak y me llamo Marijoa. Estás en el canal de Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente. Y si esta es tu primera vez conmigo, déjame darte la bienvenida y a pedirte que por favor me des la oportunidad de escucharme y de, si te gusta, suscribirte, dale like y todas esas cosas hermosas. Y si no te gusta también, no importa. yo acepto. Lo escribe. Me escribes en los comentarios que debo de mejorar y así lo puedo hacer. Vamos a ver cuál es la energía de esta semana. No importa cuando veas este video, es algo atemporal. Ya va que me estoy rascando el ojo. Y estos son tus tarot y un consejito para final. Déjame ponerlo más por acá y bajar esto un poquito más por acá, que es la primera que voy a estar utilizando. Vamos a esto pues. Sanando la tierra. Es como que sanando la tierra, ¿no? Pero el poder de dar y recibir sanación. Mira, saben que nosotros como buen elemento o signo de elemento de tierra tenemos una conexión bien especial con esto, con la tierra, con nuestro elemento. Bien, y la mayoría de nosotros somos personas que nos preocupamos por el bienestar de otro. ¿Hay diferentes tipos de Virgos? Sí, claro, como todo el mundo. Y de hecho hay quienes separan a Virgo de agosto y Virgo de septiembre. Yo soy de septiembre y bueno, soy un... soy especial, especial. Bueno, como todos los Virgos. Pero aquí estamos hablando del grupo de personas que está conectando conmigo, de que es momento de como si te llama la atención, por ejemplo, el Reiki o algún tipo de terapia alternativa, la cual brinda sanación, sea holística, cuántica, inclusive física, médico, enfermero. Si te llama la atención, busca cómo aprender a hacerlo. Bien, yo nada más no hago tarot, yo hago Reiki, hago radioestesia, cristaloterapia, aromaterapia, velomancia, o sea, baños energéticos, elaboro jabones, sales, o sea, yo todo lo que yo hago es en base a esto, a la sanación. Bien, entonces si tú no estás incursionando tan así en el fondo y te llama la atención, comienza a buscar, comienza a leer aunque sea, comienza a instruirte sobre el poder de la sanación, que nosotros como elemento tierra tenemos mayor conexión con, con esta, no sé si llamarlo facultad, pero bueno, con esto. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Ay, mira, pero nosotros somos de elemento tierra, pero aquí estamos en el aire. Bueno, se nos viene en movimiento, ¿ok? Se nos viene en movimiento. Virgo, tenemos que dejarnos fluir porque nosotros somos muy estructurados y cuando nos quieren como que mover los cimientos nos ponemos así como que intenso, pero de que viene en movimiento. Aquí si te pones a dar cuenta, aquí hay un globo. Bien, van por los aires y justamente te salió volando. Bien, un caballito, ay, las maripositas, ay, qué lindo. Como la transformación. Entonces, este proceso de sanación que te estás dando o que vas a dar o que estás recibiendo, bien, te va a ayudar para mover, para darle movimiento a eso. A veces nosotros somos tan estructurados que nos quedamos estancados en un sitio. Y como esta sanación nos va a traer esa capacidad de podernos mover, de podernos correr del lugar donde no estamos evolucionando tan como lo creemos nosotros, o sea,
tan rápido, tan de buena manera, porque en donde nosotros estemos estamos creciendo, porque estamos aprendiendo, tenemos aprendizaje. Pero hay unos estancamientos que nos mantienen ahí y nos secamos. Nos secamos ahí y no terminamos de completar ese ciclo como para salir de esa y entrar en otro aprendizaje de muchísima mayor vibración o estado de conciencia elevado. Bien, entonces esta sanación nos va a permitir a nosotros como que extender alas y zafarnos de esta parte de quedarnos enraizadas en un lugar y hacer movimiento hacia otro lado. Y se fue la luz. Pero voy a seguir porque se ve todo. Esa es palabra cierta, como dicen los venezolanos, nosotros los venezolanos. Vamos a ver qué más nos quieren decir los guías y maestros a nosotros, nuestro signo Virgo. El único signo que tiene representado por un humano. Así de sanador, de maternal somos nosotros. Mira, ¿te acuerdas que dije que esta sanación nos va a ayudar a movernos? Mira la primera carta que salió. Espero que se vea bien porque no tengo foquito ni nada. Ok. Vamos. Ay. Vamos aquí. Vamos a seguir 2 carticas más, por favor. Ok, 2 carticas más. Ay, me encanta. Me encanta. Ay, está buena. Esta también se cayó. La voy a tomar porque yo hago trampa. Pues no, mentira. Porque se cayó también. Y sentí que debía de agarrarla. Vamos a... Ya va, que ustedes me entienden porque yo soy Virgo. Por eso ya ustedes ven porque yo arreglo tanto las cartas. Y las acomodo. Y me gusta la simetría. Bien. Vamos a ponerla por aquí. Sí, yo esto me la mantengo haciendo yo en todos los videos. Y yo digo que la gente dirá, bueno, ¿y por qué ellas están así? Es porque soy Virgo. Soy Virgo, me gusta la simetría y ustedes me entienden mejor que nadie. Bien, vamos a ver qué carta nos queda abajo. Ok, mira. Me emociona porque, bueno, yo soy Virgo. Y déjame ver si se ve bien. Sí. Esta es una semana sumamente importante. Sumamente importante porque nos salieron 3 arcanos mayores y son decisivos y hay muchos sentimientos, mucha emoción. Vamos con esto. Mira, esta sanación que nos vienen a dar o que nosotros vamos a recibir o que nosotros vamos a comenzar a dar, porque ustedes saben lo que uno da, uno lo recibe. Eso es recíproco. A veces damos más de lo que recibimos, pero en un momento de la vida nos lo van a regresar. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Para un grupo de personas, vamos a mejorar lo que es más que todo la parte emocional. ¡Ay, llegó la luz! Palabra cierta. Vamos a dejar prender la luz. Aquí, no, esto. ¿Ves? Sí, aclaro un poquito. Bueno, vamos a comenzar a sanar sobre todo esos sentimientos, esas emociones que no nos han dejado avanzar. ¿Bien? No nos han dejado avanzar. Con esta sanación es como que vamos a comenzar no es que es a sentir de otra manera, es como, ya va, déjenme buscar la palabra. Vamos a aprender a expresarnos de diferentes formas. Vamos a perder el miedo, muchos de ustedes vamos a perder, ustedes me están escuchando, ¿verdad? Muchos de ustedes van a perder el miedo de abrirse nuevamente a
a la parte sentimental. Esto es para un grupo de personas. Bien, para otro grupo de personas también van a comenzar a abrirse, a confiar en alguien más. Puede ser, por ejemplo, en la parte laboral, que ustedes eran muy cerrados o eran muy callados con sus cosas y llegó alguien que te da esa sensación de que puedes confiar más en esa persona y te puedes abrir con ella. Es como que antes de esta sanación nos sentíamos así, como que no nos movíamos. Recuerdan que yo les dije que teníamos que sanar para poder movernos. Aquí estamos como que no hay movimiento, estamos atrapados y todo es nosotros. ¿Por qué? Porque estos pensamientos fueron infundados por alguien más, no fueron por nosotros. Fue como, esto es decir, como unas creencias limitantes que hemos obtenido a través de la familia. Bien, de la familia, de la crianza, de la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sanar esas creencias, sanar esas cosas que nos han dolido para nosotros darnos cuenta que simplemente nos desatamos y nos quitamos la venda de los ojos y podemos salir. Bien. Entonces, para un grupo de personas, esta sanación va a activar como, si estás en pareja, va a activar como esa parte de esa picardía, va a intensificar esas relaciones íntimas con tu pareja y de hecho vas a tener que tomar una decisión y esa decisión va a llevar al cierre de un ciclo y comienzo de otro. Y esa sensación, ese nuevo ciclo te va a llenar de alegría. No es que vas a tomar la decisión de que lo voy a dejar o la voy a dejar. No. Es una decisión como de subir a un siguiente nivel. Porque las cosas están mejorando bastante en lo que es la parte de la relación. Con respecto, si vamos al área laboral, saliéndonos de acá, vemos que hubo una situación en que como que nos acorralaron y pasamos mucho tiempo ahí, pero ya finalmente logramos darle un cierre de ciclo después de haber tomado una decisión y salimos de esa relación tóxica, por así decirlo, con ese compañero de trabajo, con esa situación de trabajo. Y tanto es así que como vas a hacer un cierre de ciclo y vas a abrir otro, eso te va a traer alegría. Recuerda que esto es una lectura general, usted lo lleva a su vida. No me deje todo el trabajo a mí, ¿oyeron? Que aquí yo sé de mí, pero de ustedes no, a menos de que ustedes contacten conmigo a través del correo del consultas.elsenderodeladiosa 369 o 369@gmail.com. Bien, de todos modos va a estar linkeado ahí abajo porque lo dije como rápido y extraño. Mira, una vez que nosotros comencemos ese ciclo, ay, me encanta. Una vez que nosotros comencemos ese ciclo, ay, ya va, que me estoy dando cuenta que casi no me la están viendo. Vamos a echar un poquito más para acá, a ver. Un poquitico más para acá, todavía queda espacio. ¿Qué después? Que esta tabla es chiquita. Yo lo mandé a hacer más ancho y bueno, así está bien, pa. Ahora sí. Ese nuevo comienzo que vas a tener, va a traer los beneficios de la estabilidad, ¿sabes? Eso que tanto nos gusta a nosotros. Ir paso firme. Ay, qué lindo. Ya, déjame ver qué carta quedó abajo. El 4 de espada. ¿Ves? 4 de espada. Aquí está la cámara, a mí se me olvida. ¿Qué pasa con este 4 de espada? Este 4 de espada me está diciendo que estás en este proceso de sanación. Esto yo lo voy a echar como un cuento y ustedes ven en qué parte del cuento está. Muy bien. Vamos a poner por aquí el 4 de espada. Este 4 de espada está haciendo
de que tú te tomes las cosas con más calma. Es como que vas a pensar mejor las cosas para no volver a estar en esta situación. Bien, es como que vamos a meditar en nuestros pensamientos, qué es realmente lo que quiero. Ahora que estoy así, que me están moviendo de lugar, que me estoy moviendo, que estamos perdiendo ese arraigo, ese enraizamiento que nos encantan tener a nosotros los Virgos. Bien, vamos a, después de esta transformación, de este cierre de ciclo y comenzando, vamos a tener esa evolución de paso a paso, ¿sabes? Como que va a venir alguien también, puede llegar a alguien o alguna persona que va a dar paso firme, que antes, o sea, al estilo de nosotros, que antes de mover un pie ya el otro estaba bien en tierra y después, tú sabes, como que caminando paso a paso, paso a paso. Esto te va a traer el equilibrio, la sanación, va a completar la sanación de este proceso que comenzó aquí. Y vas a tener ese justo balance, esa justicia sobre sobre esas situaciones que has podido estar pasando. Bien, vas a sentir también que vas a estar con una energía muy de fuego, muy de que te activaste, de que puedes hacer las cosas por ti en el momento que tienes que hacerlo. Nosotros los Virgos a veces tardamos mucho en dar el siguiente paso porque nos gusta como que ver todo bien claro y las 14 millones de posibilidades. Doctor Stranger debió ser Virgo, porque nosotros tenemos que ver todas el panorama por completo para nosotros poder dar otro paso. Entonces, después de esta sanación vamos a estar como más relajados con ese aspecto. Esa es la palabra, vamos a estar más relajados con ese aspecto y vamos a comenzar a disfrutar más el proceso. Que si no nos salió como a nosotros nos gusta que nos salga así todo con la medida perfecta, no importa, vamos a comenzar a disfrutar el proceso. Y eso nos va a permitir conectar a un grupo de personas, conectar con una personita súper especial o que su relación, debido al cambio que yo les hablé, que tomar la decisión, ese cambio con esa relación va a mejorar. Date cuenta, para un grupo de personas, en la parte del amor, te salió la pareja de los amantes y después te salió el 2 de copas. Es como que algo comenzó muy de carne, ¿sabes? Como que sin sentimiento, vamos a darle con todo pero sin sentimiento, algo así, y ve cómo está terminando, como un 2 de copa. O sea, que esta relación tuvo su proceso, su transformación y hasta llegar a esto. Que esto es realmente lo que nosotros siempre buscamos. Sea cual haya sido nuestro pasado, nosotros siempre buscamos una estabilidad, alguien con quien poder estar ahí, ¿sabes? Que uno sabe que apoya en total libertad, pero allí presente. Entonces, vamos a ver igual forma. Si no tienes pareja, no te interesa, no tomes esto, sino tómalo como una asociación. Y ya, una asociación que al final te va a llevar, va a haber una evolución en esa asociación y va a llegar a sentirte todo feliz y contento y ya. Vamos a ver qué es lo que no hemos visto. Los maestros quieren que nosotros chequeemos. Bien. Vamos a ver aquí con el tarot de viceversa. ¿Qué es lo que Virgo no he visto? Sol, luna o ascendente. Bueno, y si no eres Virgo, volaron dos. Si no eres Virgo y estás aquí, bueno, bienvenido también. Mira, ¿qué no hemos visto todavía? Esto está interesante. Mira, nosotros
estamos como que, o alguno de nosotros, porque ahí sí yo no me veo reflejada. Bueno, sí, pero no, en algunos casos. Pero hay algunos casos en que en la parte sentimental, porque es que me está marcando mucho la parte de relaciones, estaban como stand-by, ¿sabes? Como que estaba en una relación, pero no querían compenetrarse más en lo que es la parte sentimental, porque estaban así como congelados, como que mejor no siento nada, quedo aquí viendo lo que va pasando, pero no entrego. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir los maestros que veamos con esta lectura y con estas cartas? Que tenemos que dejar esos sentimientos atrás. Que nosotros al sanar todos esos patrones que traemos, que heredamos, que formamos nosotros mismos con nuestras experiencias, tenemos que dejar eso atrás. Porque aunque nosotros sintamos que estamos así oscuritos, también va a llegar la luz. Esto es algo momentáneo, porque está después de la noche que viene el amanecer, ¿verdad? Entonces, por más que tú te puedas sentir así, tienes que soltar esos sentimientos atrás y eso es lo que te va a permitir tener esta posición de que tú estás equilibrado. Date cuenta que aquí el sol está de la misma forma que aquí y aquí está una representación como del yin y yang, lo masculino con lo femenino, la cabeza con el corazón, lo mental, ¿no? Entonces, una vez que tú logres soltar esas emociones, sanar completamente eso, lo que te va a venir es que vas a poder tomar la decisión correcta porque vas a estar en equilibrio. Chévere. Vamos a ver qué más nos pueden decir aquí. Mira, hay algunas situaciones que no es para ti. ¿Qué es lo que yo veo que no es para ti? La parte de la frialdad. La parte del no confiar en las personas, eso no es para ti. Porque nosotros somos burdes de buena gente. Se me salió el venezolano feísimo. Pero es así. Nosotros no somos unas personas desconfiadas. No. Que queremos estar en ese papel es otra cosa. Bien. Mira, perdónate. Perdónate por haberte sentido que no valías. Perdónate por haber tardado tanto en comenzar tu proceso de sanación. Perdónate porque actuaste de una forma y ahora que has madurado, viste que actuaste de manera impulsiva y no tenías que haber actuado así. Recuerda que apenas eras una niña o un niño. Bien, trabaja mucho con la parte del niño interno. Tu niño interno, dale muchísimo amor. Bien, y no te sigas traicionando. No te sigas traicionando porque tú, como signo de tierra, tienes muchas cosas por qué dar. Pero lo que te hace falta o nos hace falta es la mayor confianza. Y si sientes realmente a través de esta sanación de que algo no es para ti, simplemente no vayas por ella. No es que, ay, no, vamos a darle una oportunidad. Estoy hablando en la parte de las relaciones. No le des la oportunidad, porque ya te lo han demostrado. Confía en tu proceso de sanación. Bien. Bueno, mis queridos Virgo, lo voy a dejar hasta aquí. Si tú eres Virgo, Sol, Luna o Ascendente, esta fue tu lectura. Si eres nuevo, acuérdate por favor de suscribirte, darle like, poner corazoncito, comentar, compartirlo, no te quita nada, nada. Eso repito, eso tú lo estás viendo y le das clic a la campanita para que te recuerde cuando yo vaya a subir algún video o algo por el estilo. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta este minuto. Recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Nos vemos en la próxima, Virgo. Un besito con amor. Cuídense.